Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Página 13 en Tele 13 Radio. Soy Daniela Jansson y los voy a acompañar en esta hora de actualidad. Comenzamos nuestro programa con una entrevista que realizó esta mañana Mónica Pérez a Francisco Huenchumilla, senador demócrata cristiano y copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. El parlamentario se refirió a los dichos de la ministra Carolina Toá por la intencionalidad de los incendios y las posibilidades de que la expresidenta Michelle Bachelet sea candidata presidencial. Escuchemos la entrevista de Mónica Pérez. Página 13. Partamos, senador, si le parece, por la polémica en torno a las declaraciones de la ministra Toá, en el sentido de decir, de ligar, digamos, la intencionalidad de los incendios con la reivindicación territorial, porque al parecer ella tocó un tema muy sensible, porque visto desde acá de Santiago, que tenemos la visión centralista sin duda, pareciera que se tocó algo muy sensible en la región. Me gustaría que nos pudiera explicar qué pasó ahí. La pregunta es si una ministra del Interior puede señalar culpables directamente, porque una cosa es que diga que los delitos son intencionales, cosa obvia, está en el Código Penal, ¿no? Todos los delitos son intencionales. Y otra cosa es señalar que esa intencionalidad ella la adjudica a un tema de reivindicación de tierra, o sea, está acusando a un sector directamente de esa intencionalidad. Pero no lo dijo así como tan tajantemente, lo dijo como una de las alternativas, o se entendió de otra manera. De cualquier manera, significa que a un sector lo está criminalizando con una intencionalidad que a una autoridad política no le corresponde definir, porque esa competencia le pertenece a los tribunales. Uh-huh. Otra cosa es decir que en general los delitos son intencionales, o los incendios pueden ser intencionales. Sí. Pero ella avanzó un paso más y dijo, y esa intencionalidad está ligada a una reivindicación territorial. Entonces, aparte de ese tema más jurídico y político, es desconocer las sensibilidades que hay aquí en la región, donde cualquier cosa que usted diga, digamos, se presta para todas las interpretaciones, porque esta es una región con un conflicto, con un problema, con una fractura, y donde hay un proceso en marcha de poder buscar alguna salida. Entonces yo califico eso como una declaración, digamos, no muy prudente de parte de quien ejerce el Ministerio del Interior. ¿Esas palabras de la ministra Toá podrían de alguna manera afectar el proceso que ustedes llevan allá? Porque el presidente les dio 3 meses más para poder llegar a un acuerdo en esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, un proceso que es muy delicado, muy importante, que de llegar a puerto sería un hecho realmente histórico. ¿Generó esto algún problema? Yo diría que no. En la comisión que estamos trabajando, nosotros somos impermeables, digamos, al ambiente, a los escenarios contingentes, y así lo definimos, y por lo tanto no creo que eso afecte, pero sí lo que afecta es que hay un mundo de participantes de las políticas que podemos nosotros definir en esta comisión, el cual deja de creer en las autoridades porque dice, bueno, hay una comisión nombrada por el gobierno, y si el propio gobierno nos está achacando una responsabilidad, se pierde la credibilidad. Pero eso, vuelvo a repetir, no logra afectar el trabajo que nosotros tenemos en la comisión, donde vamos a seguir buscando las posibilidades de acuerdo, y yo espero que tengamos ese acuerdo, ojalá en el mes de marzo. ¿Y usted está optimista o pesimista en llegar a ese acuerdo? Yo entrevisté aquí en esta misma mesa a Alfredo Moreno, que es copresidente con usted de la comisión. Él estaba muy optimista. Bueno, yo en ese tiempo estaba pesimista. ¿Ya? Y hoy día diría que estoy un poco más optimista. ¿Por qué? Después de reuniones que hemos tenido en este mes de febrero, porque estamos en receso en el Senado, pero la comisión sigue trabajando. ¿Ya? Nos reunimos en Temuco, nos vamos a volver a reunir la semana que viene, y por lo tanto yo diría que a partir de esas reuniones estoy un poquito más optimista, para serle franco. Ya, pero cuéntenos un poco por qué de ese optimismo, porque uno de los temas fundamentales, por ejemplo, era todo lo que tiene que ver con restitución de tierras, pero habían muchos otros elementos que estaban ahí y que tenían que afinarse para poder llegar a este acuerdo. No le puedo contar detalles de lo que conversamos en la comisión, pero se lo diría de la siguiente manera. Esta vez, un túnel largo, yo empiezo a ver una cierta luz al final del mismo.
Eso me da un poquito de optimismo. La luz a final del túnel, dice. La luz al final del túnel, exactamente. Ya, pero una luz que tiene que ver con una resolución, por ejemplo, de los conflictos más importantes que tiene que ver con tierras, el entendimiento de, por ejemplo, no sé, el reconocimiento de los pueblos o algún tema que tenga que ver con las víctimas. Cuando yo digo que veo una luz, es que digo que esto tiene salida, ¿no? Ya. A eso me refiero, ¿no es cierto?, con ese símil. Naturalmente que tiene que ver con los puntos más críticos, que son el tema de las tierras, el tema de las forestales, el tema de la reparación en general. Yo creo que por ahí hemos avanzado un cierto cuento que a mí me hace ser un poquito más optimista. Ya, y usted dice que incluso podríamos tener una solución en marzo. Sí, yo creo que vamos a tratar de apurar un poquito el tranco, a pesar de que hemos trabajado 1 año y medio con este tema tan complicado, pero vamos a tratar de ojalá llegar a ciertos acuerdos, ojalá la próxima semana y en el mes de marzo. ¿Y usted qué fue lo que descubrió en este proceso? Porque en esa mesa están sentadas visiones muy contrapuestas o que estaban en lugares muy distantes y sin embargo ahora hay un importante acercamiento. Lo decía Alfredo Moreno, decía como que partimos a 1000 kilómetros de distancia y ahora estamos a pocos metros. Sí, yo ahí he tenido una cierta visión realista de que esto es muy difícil, compatibilizar los intereses distintos que hay de las comunidades mapuche, del mundo de las empresas forestales y del mundo de los agricultores y del mundo del Estado. Ahí somos 4 actores que están, digamos, trabajando en esta región desde hace más de 100 años en este conflicto, actuando en esta región desde hace más de 100 años con distintas modalidades y responsabilidades. La tarea nuestra es ver si en algún minuto esos 4 actores, sus intereses, podemos nosotros cruzarlos en una línea de convergencia. Uh-huh. Ese es el tema. Eso es muy difícil, pero hoy día, en febrero del 2025, yo le puedo señalar que estoy un poco más optimista de lo que estaba hace 2 o 3 o 4 meses atrás. Es que esa es la síntesis. Uno pudiese pensar que recuperar una cierta estabilidad, pacificación o como se quiera llamar, le favorece a todos. Todos quieren vivir en un ambiente sin violencia y con prosperidad, de modo que se puedan avanzar económicamente en la región, en fin, respetarse todos los puntos de vista. Claro, lo que pasa es que yo no creo en esa política de los acuerdos, en que configuran elementos subjetivos de ser buena persona, de poder llegar a un acuerdo, de que uno quiere o no quiere llegar a acuerdos. No, aquí lo que hay son defensas de intereses. Ya. Porque de intereses respecto de la usurpación de las tierras que hizo el Estado, de la ocupación por parte de los agricultores y de las forestales de esos territorios y de cómo se hace esa reparación ahora. ¿Cómo se conjugan esos intereses, esos 3 intereses, y más los intereses del Estado, que quiere decir, bueno, aquí yo voy a tener que inyectar recursos, voy a tener que hacer leyes, voy a tener que hacer consultas? ¿Cómo se conjugan esos 4 intereses? Esa es la tarea que nosotros tenemos. Entonces, esa no es una tarea sencilla, porque las comisiones que hubo en el pasado respecto a este tema era un listado de cosas por hacer. Claro. Lo nuestro es una negociación, porque esta comisión de 8 representa los matices políticos que hay en el país y en la zona. Uh-huh. Entonces se trata de una negociación entre distintos intereses representados, por así decirlo, en esa comisión. Entonces lo que nosotros vamos a proponer no es un listado, es una solución al conflicto. Y eso va a ser sin duda un avance muy, muy importante. Un avance que sin duda va a tener un costo importante porque a lo mejor va a haber que hacer todo un proceso de compra de tierras o entrega porque no está funcionando muy bien esa situación y se requiere avanzar y eso va a costar mucha plata que se está calculando. Y esto nos va a tocar en el marco de un año que se viene complicado. Ya están diciendo todas las expertos que el ministro Marcel va a tener que multiplicar por 2 el recorte de gasto para el 2025 si quiere cumplir con las metas de déficit fiscal. ¿Los recursos para esta solución en el conflicto mapuche están dados? Hemos conversado los temas financieros con el ministro de Hacienda y su equipo, vale decir
la directora de presupuesto y la subsecretaria, en fin, con las autoridades de gobierno, y hemos visto los mecanismos que puedan posibilitar un aceleramiento en la solución de los problemas, y esa fórmula creo yo que no incide en el balance estructural de la política fiscal, ni tampoco incide en el déficit que ahora está en discusión en la opinión pública respecto de las medidas que tiene que tomar el ministro de Hacienda. Uh-huh. Va por otro camino y por lo tanto pensamos que podemos también tener una buena solución para el tema de los recursos, y lo hemos hecho rigurosamente y con las autoridades pertinentes. Senador, le voy a cambiar de tema, voy a avanzar hacia otros elementos como que están salpicando la polémica actualmente, y es que tiene que ver con, por ejemplo, los fueros y el desafuero, por ejemplo, de la diputada Catalina Pérez, la denuncia ayer en contra del diputado Durán. Le quería preguntar respecto de los fueros. Ha habido varios intentos de eliminar el fuero parlamentario, ¿ya? El fuero, yo entiendo, y me imagino que usted estará ahí, me lo puede clarificar más, tiene que ver con una protección más bien al accionar político de las distintas representantes, no a proteger a los parlamentarios de ilícitos comunes, ¿no es cierto? Entonces, si usted es o no partidario de mantener el fuero o de que se pudiese quitar de una manera más fácil, primero, y dos, ¿qué pasa con la dieta parlamentaria? ¿Deberían renunciar esos parlamentarios a la dieta parlamentaria mientras están desaforados porque no pueden ejercer sus funciones? Mire, dos cosas sobre la materia. El fuero no es un privilegio para los diputados. El fuero es una manera de otorgarle mayor libertad para poder opinar, hablar, criticar, claro, respecto de todo el mundo. Uh-huh. Y de esa manera ejercer mejor su derecho de representación, que es una de las funciones esenciales que tenemos los parlamentarios. Respecto de los efectos del fuero, una vez decretada por la justicia, yo sería partidario de hacer un cambio ahí, en el sentido que el parlamentario desaforado naturalmente no debería seguir recibiendo su sueldo, puesto que no está trabajando, y por lo tanto tiene que someterse a los tribunales. Y una vez que estos resuelvan, se volverá a la normatividad. Pero me parece a mí que de esa manera uno es justo con el sentido del fuero y el sentido del trabajo que tiene que hacer un parlamentario. Claro, pero ¿no le parece que la resistencia legal, por ejemplo, de la diputada Pérez, a ser desaforada, donde se va a todos los recursos, incluso a la Corte Suprema, de alguna manera pone en cuestión el hecho de que el fuero no es justamente para ese tipo de situaciones legales, sino para lo que usted decía, como la protección más bien política del parlamentario? Sí, pero cuando se hace uso del desafuero es porque se le está imputando un delito. Claro. Y por lo tanto ahí entra otro derecho, que es el derecho de todos los ciudadanos a defenderse como corresponde ante los tribunales y hacer uso de la presunción de inocencia. De tal manera que a mí me parece que un parlamentario tiene perfecto derecho a tener abogado, ir a las instancias correspondientes hasta que la Suprema determine definitivamente. Claro, pero no, el desaforar a un parlamentario no significa que sea culpable o inocente, significa que simplemente él se ofrece o se presta para que pueda ser justamente investigado y luego la justicia dirá lo que corresponda. Respecto a la dieta parlamentaria, senador, ¿por qué nunca entonces en el Senado, en el Congreso se aprueba la ley que permitiría esto, de terminar con la dieta mientras ellos están desaforados? Fíjese que yo soy parlamentario de los años 90, sí, pero nunca hemos tenido una presentación al respecto sobre ese punto. Nunca hemos tenido un debate, digamos, con un proyecto específico sobre esa materia. Alguien pretendió terminar con el fuero y después de los análisis respectivos nunca se llegó a un acuerdo definitivo. Pero si hubiera una instancia así, yo sería partidario de mantener el fuero, pero en caso de los desafueros, de suspender el pago de la dieta. Esa es mi postura. Ya. Y respecto de las presidenciales, senador, que se ha tomado también la actualidad en este mes de febrero, que supuestamente estábamos de vacaciones, pero la verdad es que no se deja de hablar del tema justamente por la posibilidad de que la ex presidenta Michelle Bachelet sea candidata presidencial nuevamente por el oficialismo. ¿Cómo ve usted esa opción? Bueno, la presidenta Bachelet evidentemente tiene un liderazgo en el país de mucho tiempo, es una cosa indudable, y si ella se definiera ser candidata, lógicamente que cambia
el panorama político en el país y específicamente en la centroizquierda. Eso está fuera de toda duda. Pero como se trata de tener una unidad en una coalición de múltiples partidos, un escenario así obliga a rebobinar en los acuerdos que pueda tener la centroizquierda respecto de la candidatura presidencial. Y eso tendrá que verse si es necesario o no hacer primaria. Yo creo que hay que legitimar el proceso. Eso incide en el programa presidencial, incide en la conformación de una lista parlamentaria. Entonces son todas cuestiones que no admiten un contrato de adhesión, sino que simplemente con un sentido de realismo, cambiando el escenario, obliga a un mayor diálogo entre todos los partidos de la coalición. ¿Está atrasado el oficialismo, como insiste el senador Insulza, respecto a la nominación de un candidato presidencial? Bueno, no ha surgido un liderazgo único, como el de la expresidenta Bachelet, que despejara un poco el camino, pero si ella se decide, creo que hay tiempo todavía, creo que el mes crucial va a ser el mes de marzo, donde si ella se decide, entonces, bueno, habrá que conversar en la centroizquierda qué efectos produce eso, cómo se camina en búsqueda de una candidatura única, y eso implica, como digo, hablar con todos los incumbentes, en este caso los partidos centroizquierda que conformarían esa coalición. ¿Usted también tiene la impresión de que la exmandataria ha dejado la puerta abierta a una tercera opción presidencial? Bueno, cuando no hay una definición contraria en el sentido de una negativa a asumir una candidatura, uno estima de que la puerta está abierta. Uh-huh. Y por lo tanto, si es así, bienvenida sea, pero eso no implica por parte nuestra que vamos a salir corriendo y vamos a firmar el contrato. Significa que se abre un proceso interesante para conversar sobre aspectos programáticos y sobre la lista parlamentaria, que van unidas ambas cosas para tener una candidatura única. ¿Y la Democracia Cristiana ya tiene definido que va a participar en las primarias amplias, si es que participa también el Partido Comunista? La Democracia Cristiana es partidario de tener dos primarias con los distintos partidos que conforman la centroizquierda, pero si llegara a aparecer la presidenta Bachelet, bueno, el escenario político cambia, es lo que yo he señalado, y ahí veremos qué decisión tomamos. Perfecto, senador Francisco Huenchumilla. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias, gusto saludarla. Muy buenos días. Buenos días. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Página 13 y ahora escucharemos la entrevista que realizó Mónica Pérez a John Atkins, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, por la regulación de la inteligencia artificial y la lucha actual de los gigantes tecnológicos por la data. Escuchemos la entrevista. Página 13. El doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, Escocia, profesor universitario y consultor de empresas, más de 27 años trabajando en el tema de inteligencia artificial, John Atkinson. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos. Realmente estamos muy privilegiados de que estés con nosotros porque hay tanto que hablar de inteligencia artificial. Estamos viviendo un momento muy importante. Hay una guerra, podríamos decir, por el control de esta tecnología que es la más transformadora probablemente que de nuestra historia, de la que vamos a vivir. ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el mundo, primero, partiendo así por lo más general, y lo que ocurrió en París? Sí, gracias por la invitación, primero que todo. Mira, yo lo podía resumir en general lo que ha pasado en todos estos años, una evolución súper interesante en que primero el foco estaba en lo tecnológico hasta hace algunos años atrás. Dicho sea de paso, inteligencia artificial tiene 70 años de historia. Entonces hay un tema tecnológico. Luego, de a poco empezamos a ir un poco a tratar de balancear lo tecnológico con lo regulatorio. Claro. ¿Cierto? Que de hecho hay una regulación corriendo en la Unión Europea. Y ahora pasamos a lo geopolítico, que eso era impensable, digamos. Ahora, no es menor el hecho que, seguramente vamos a hablar en más detalle, lo que pasó con el AI Summit en París ahora, ayer y anteayer. Sí, era lunes, ¿cierto?, y martes. Que justo coincidió
con esta guerra que se empezó a armar entre los chinos, ¿cierto?, y los norteamericanos, donde la Unión Europea de alguna forma estaba tomando palco porque no estaba en el fondo en el mapa. Entonces ahora obviamente es la oportunidad para ponerse súper agresivo tecnológicamente hablando, dado esta dicotomía que hay solamente hasta ahora entre China y Estados Unidos. Entonces, claro, pero la pelea está ¿en qué? En que la Unión Europea, todos quieren tener el modelo más exitoso de inteligencia Exacto. artificial, sí. que por ahora lo dominan, ¿quién? ¿Los norteamericanos o los chinos? Hasta el momento, había sido hasta los anuncios que había hecho el presidente Trump hace algunas semanas atrás, habían sido los norteamericanos, liderados por muchas empresas como OpenAI, Meta, etcétera, etcétera. Pero obviamente de repente apareció de la nada este modelo chino. Y obviamente apareció otro actor bien interesante, digamos, porque echó abajo un montón de argumentos económicos en cuanto a una burbuja tecnológica que había en Estados Unidos. Entonces, obviamente está cambiando las reglas del juego, pero no todas. Estamos hablando de un modelo en particular. Inteligencia artificial es mucho más amplio que eso. Ahora, ¿qué está pasando con la Unión Europea? Yo creo que, no diría que están asustando, porque igual lo hicieron, pero hay un pequeño detalle que en el fondo se generó este summit, ¿cierto?, en París, en el fondo reunir a todo el mundo, llegar a acuerdos, y dar un montón de recursos por lo demás. Claro, el problema fue que la declaración final la firmaron 60 países, pero no Estados Unidos ni el Reino Unido. Pero no es lo más importante ahí. Sí, y eso por un lado. Entonces ahí tienen que trabajar en eso. Y por otro lado, yo diría que lo más complicado, si tú te acuerdas, se anunció también una suma bien importante, que hace, creo que sobre 200 mil millones de euros para el desarrollo de infraestructura de ella, pero un pequeño detalle. La regulación europea que está funcionando en este momento prácticamente es súper punitiva. Entonces no permite mucha innovación y de hecho a raíz de eso, no sé si tú viste que un grupo de empresarios, digamos, y científicos europeos ahora solicitó efectivamente que ellos pueden colocar más recursos sumados a esos 200 mil millones de euros. Sí, solo sí, se restringe un poco, digamos, se flexibiliza un poco la regulación porque básicamente nos da mucho poder de maniobra, lo que en el caso norteamericano tiene un poco más de flexibilidad. Bueno, en el caso chino, hasta ahora no hay una regulación muy clara, digamos. Pero ¿y qué es lo que les conviene al mundo, a nosotros como personas? ¿Que haya más regulación o con menos? No, yo creo que la regulación es importante, ¿ya? Porque obviamente, el fondo de la regulación tiene que ir de la mano con el hecho de que toda la tecnología, todos los servicios que se desarrollen a la luz de la inteligencia artificial, vaya en beneficio de las personas. Eso es. Ahora, ¿cuánto de eso? Ahí está el problema. Lo que creo personalmente, y en la voz de otros especialistas también, un error que cometió la Unión Europea, que ahora se lo puede estar pagando caro, digamos, es que se fue al otro extremo, a la sobreregulación, que nunca es bueno. Entonces, hay que regular bien lo básico, pero justamente lo que están pidiendo ahora los empresarios europeos, oye, si queremos dar un paso importante con todos esos recursos que están anunciando, tienes que flexibilizar un poco la regulación, porque prácticamente no permite hacer nada. Yo creo que ese punto de vista, si la Unión Europea flexibiliza un poco, que yo creo que va por ahí, yo creo que puede ir por ahí, obviamente, Mónica, se convierte en un actor súper importante, porque si no estamos básicamente jugando la pelota entre dos actores y nada más. Entonces yo creo que la Unión Europea para nosotros, especialmente Chile o Latinoamérica, es súper importante para marcar el equilibrio. Esto de la inteligencia artificial y los países con sus propios modelos, luchando por tener la mejor tecnología, ¿se va a transformar como en la Guerra Fría, en que van a tratar de conquistar territorios? Yo creo que va por ahí el tema. De hecho, si tú te acuerdas, semana... O sea, la guerra va a ser ahora por la inteligencia artificial. O sea, la guerra de la inteligencia artificial y quién tiene la supremacía, que ya venía hace algún tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha hecho mucho más extremo. Dicho sea de paso, recuerda el anuncio del presidente Trump semana atrás, también con una inversión millonaria, ¿cierto? Que, si no me equivoco, eran 500 billones de dólares y ahora se suma la Unión Europea. No sé en el caso chino, pero efectivamente, como dices tú, ahora estamos básicamente en presencia de lo que sería equivalente a la Guerra Fría, pero en términos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque básicamente, para que la gente lo entienda en la casa, no es un tema tecnológico, es un tema de supremacía, es un tema de independencia tecnológica, es un tema geopolítico. O sea, es mucho más allá que de poder, me imagino. ¿Cómo? Y de poder. Y de poder, efectivamente. El que domina la inteligencia, el que domina los datos, básicamente tiene el control de todo. En el contexto de la cumbre, resulta que pasó un poco colado, pero la verdad es que el Ministerio de Ciencia de Chile y CENIA, que es que ahí tú nos puedes explicar más, es como una especie de Centro Nacional de Inteligencia Artificial, revelaron que Chile va a lanzar su propio modelo de inteligencia artificial que va a llamar LATAM GTP, que se va, de hecho, a lanzar en junio del 2025. Y dice que va a ser pública, abierta e inclusiva.
¿Vale la pena que Chile gaste esfuerzos en tener su propia inteligencia artificial? Ahora, En el contexto de que no creo que nunca lleguemos a ser como el ChatGPT. exacto. Yo creo que ahí hay dos dimensiones importantes, digamos, para responder esa pregunta. Primero, obviamente tecnológicamente estamos mucho más atrás que estas potencias, digamos, y con bastante menos recursos. Entonces, de ese punto de vista, además, Chile, en el fondo, en términos tecnológicos, tampoco ha hecho mucho. Entonces, desde ese punto de vista, la lógica te diría, no tiene mucho sentido. Pero yo creo que sí es súper importante, Mónica, a nivel estratégico país. Porque lo que se está produciendo, y también lo discutíamos, en el caso de Estados Unidos, en el caso de China, en el caso ahora europeo, sí que se mete a la palestra finalmente, que igual hay una dependencia extrema en otros países, lo cual para Chile en general, no solamente en este tema, es súper peligroso. Entonces, más allá, sin desmero que podamos tener algo que no pueda tener todas las capacidades que tienen los otros modelos, ¿cierto? Yo creo que igual es súper importante que de alguna forma diversifiquemos y tengamos más opciones, digamos. Sea que sea mejor o peor, eso lo podemos discutir después, digamos. ¿Y tú sabes qué se sabe más de Latam GPT? Lo que pasa es que básicamente lo que se está planificando es un esfuerzo mancomunado de varios países de Latinoamérica que suministren información y generen su propio modelo equivalente a GPT. Ya eso te dice, ya el puro apellido te dice que estamos dependientes del modelo desarrollado por los norteamericanos. Y básicamente eso hacerlo con un fin público y de acceso masivo para la comunidad latinoamericana, para que no dependa tanto, obviamente, de los otros modelos. Ahora, no dependa tanto. Hay otro tema ahí que va a depender de la confianza que tengan las empresas, las instituciones, los sistemas públicos en utilizar modelos propios, porque lamentablemente, para bien o para mal, muchas empresas, instituciones en este momento en Chile, en muchas partes del mundo, dependen de los actores básicamente que son un par y punto nomás. En Estados Unidos, ni siquiera todo el país, un par de empresas y punto. Por tanto, claro, ahí siempre está esta dicotomía de que sí está bien, no podemos hacerlo igual, pero por otro lado, diversifiquemos Latinoamérica, cosas que tengan más opciones que en este momento no tenemos. Estamos súper dependientes de los otros. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, yo también veo que los distintos inteligencias artificiales como el ChatGPT o DeepSeek, que es de China, nos pueden dar, dependiendo del modelo que domine el mundo, nos pueden dar distintas versiones del mundo. O sea, ya se le preguntaba a DeepSeek si China era una dictadura y decía que no. Probablemente le preguntas al ChatGPT si el Golfo de México se llama Golfo de México y te va a decir que no. Claro. Entonces, los contenidos que nos dan de información, esas distintas plataformas son muy diferentes dependiendo de los intereses que cada... Claro. Por eso, importante la primera pregunta que tú me hiciste, contar un poco la evolución de lo tecnológico a regulatorio y ahora a lo geopolítico, porque lo que va a marcar la diferencia ahí, y en ese sentido la Unión Europea tiene toda la razón del mundo, podemos discutir si más o menos regulación, es la regulación, porque entre otros muchos aspectos, en la regulación se controla lo que tiene que ver con los sesgos o con la desinformación, entre comillas, que implicó entrenar o enseñarle a estos modelos, que es lo que está pasando con los chinos que no tienen mucho control. Entonces, ¿por qué pasa con los chinos más? No estoy diciendo que con los otros no pasa, digamos, ¿por qué pasa más con ellos que con los demás? Porque ellos no tienen tanto control, no está regulado. Por tanto, pueden alimentar con lo que sea y pueden responder lo que sea. Pero eso en el Pero marco... estar alimentado por las autoridades chinas A eso voy, pero no hay control, no hay regulación internacional. ¿Ya? En términos de, por ejemplo, si uno lo compara con lo que está pasando en la Unión Europea. De hecho, si no me equivoco, creo que leí una noticia que ayer o anteayer, en el contexto de la cumbre, la Unión Europea por ahora había prohibido el uso de DeepSeek. Por todo esto que estamos hablando, por lo menos en todo el sistema público. Entonces, eso ya te está diciendo que, a ver, tenemos que controlar porque efectivamente, como tú dices, hay sesgo, hay información que obviamente no está bien proporcionada al modelo y obviamente puede generar un desbalance importante y desinformación, digamos, que es lo más grave. Digamos. Ya, y lo que más destaca el gobierno, el Ministerio de la Ciencia que lanza Latam GPT, es que se trata de que sea público, abierto e inclusivo, como un modelo abierto. Me cuesta entender eso. Ya. Ahí hay otra guerra que quizá es lo que caracterizó todo el boom del modelo chino, porque lo que se propuso y lo que asustó, especialmente el mercado norteamericano, que para que entiendan, los modelos norteamericanos en su mayoría son cerrados. Quiere decir que como son de uso comercial, tú no ves el detalle técnico. O sea, no se puede meter mano en el fondo. Por tanto, no se puede adaptar, no se puede ver qué es lo que hay dentro, etcétera, etcétera. Y lo que hizo los chinos dijeron, ok, vamos a hacer algo similar, pero abierto. Lo que se llama open source en inglés, el código abierto. ¿Qué implicancia tiene eso? Que toda la comunidad tecnológica profesional puede meter mano y puede adaptar. Por tanto, te da mucho más diversidad, te da la posibilidad de ajustar según los cánones de cada país o cada cultura. Y es un poco también lo que pretenden los modelos locales.
que en el fondo cumpla la regulación, por un lado, y por otro lado que sea abierto, en ese sentido, en el fondo que quede abierta a la comunidad. Ahora, obviamente, hay costos que pagar. Generalmente, hasta ahora por lo menos, los modelos abiertos no han sido tan efectivos como los demás. Porque obviamente tienes que pensar en otro detalle, otra variable que se suma, que es la variable de propiedad industrial, propiedad intelectual. Por tanto, ¿cuál es la batahola que se está armando? Tú dices, ok, open source puede tener una capacidad equivalente, pero no necesariamente igual, pues se puede mejorar, pero en los comerciales hay temas de propiedad que los tipos están vendiendo. Por tanto, no es tan fácil que digan, ya, ábralo para que la comunidad lo vea y meta mano y lo ajuste, lo adapte a su propia comunidad. No es tan trivial, porque es parte de su negocio. Claro, por eso lo que los norteamericanos están un poco asustados con eso también. Esa es una variable importante. Porque además se invierte mucho dinero pero por supuesto, claro, en claro eso. Que sí. O sea, estaba leyendo que Chile ha invertido ya... en 2 años el CENIA ha invertido unos $500.000 en el desarrollo, $300.000 propios y $250.000 aportados por la Corporación Andina de Fomento en este modelo propio. La Universidad de Tarapacá también invirtió $5 millones en un supercomputador con GPT que no había, una infraestructura que no había en Chile. Son pasos bien previos, pero claro, todo esto implica una inversión muy grande y uno no entiende si lo va a dejar abierto para todo el mundo, ¿por qué gastar este dinero? Ya, ahora hay que entender un poco, ya que tú lo estás mencionando, que ahí está involucrado el Ministerio de Ciencia, por un lado, algo público, y también el CENIA, que es un centro de investigación que está financiado con aportes públicos. Sí. Por tanto, parte de su objetivo principal, como todo centro de investigación por lo demás, es hacer cosas públicas a la comunidad. Por tanto, esto no es tan extraño, ¿eh? Ahora, lo que pasa, claro, cuando hay temas que van también por el lado comercial, porque esto no es solamente un tema público, como en el caso de los modelos que estamos usando norteamericanos, claro, ahí seguramente después se ha producido otra discusión, digamos. ¿Qué pasa para usos comerciales, digamos? Que el otro extremo que tienen los norteamericanos. Ya. Y en definitiva, entonces, por ahora, esto, por ejemplo, de la posibilidad de que en Estados Unidos vemos una mezcla muy rara de política y negocios, en donde Elon Musk, que es el millonario más grande del mundo, quiere comprar a la principal empresa de inteligencia artificial, que es OpenAI, pero al mismo tiempo está como casi gobernando Estados Unidos. Tiene intereses creados, efectivamente. Sí. Ahora, no hay que perder de vista, hay que recordar que Elon Musk era inversionista también de OpenAI. Sí. Ojo, tiempo atrás, lo que pasa es que después lo sacaron de ahí por X razón, digamos. Sí. Entonces, eso yo creo que en general a todas luces es algo extremadamente riesgoso, que están mezclando ahí el negocio con un cargo público que tiene, digamos. Ahora, ¿pero qué importancia tiene esa pelea entre Elon Musk y Sam Altman por OpenAI? Es tener el control. Básicamente tener el control, que es lo que siempre han querido tener, y de hecho yo creo que es doblemente peligroso, ya que Elon Musk, que es un personaje que se caracteriza por ser, primero, súper manipulador de los mercados, es súper peligroso que esté tomando decisiones, porque en el fondo lo que se ha venido viendo por mucho tiempo es que obviamente al tener poder además está tratando de dar beneficio a las empresas de su conglomerado, que tenemos a Tesla y SpaceX, y ahora quiere controlar OpenAI. Entonces es un tema que yo creo que no es, digamos, que es bien preocupante, no es menor, digamos. Yo creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados porque quieren tener el control de todo, digamos. Y por eso es bueno, volviendo al tema original, que hayan otros actores. Más allá que hay temas que haya que regular todavía, que esté la Unión Europea fuerte, que esté China, porque de alguna forma hay que hacer el balance, digamos. El equilibrio. El equilibrio, digamos. El orden mundial, como llaman por ahí, digamos. Muy bien. Muchísimas gracias, John Atkinson, consultor y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.